Un saludo para todos. Hoy continuaremos con la nobleza negra, las familias venecianas y sus organizaciones secretas y el nacimiento de los jesuitas. Quédense hasta el final de este video y quedarán sorprendidos. Bienvenidos a Historia Enigmática, donde nos sumergimos en los relatos más intrigantes de la historia. Antes de comenzar, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para mantenerte al tanto de todos nuestros contenidos. Basados en los libros del historiador Jorge Guerra, continuamos. Hemos visto en los anteriores videos cómo arribaron estos grupos de población a la laguna de Venecia, y después su manera tan particular y nada moral de enriquecerse. Vamos a ver ahora cómo se organizaron, no cuál era su organización política, sobre todo el tipo de organizaciones secretas que tenían que ver con estas familias venecianas. Se dividía en dos categorías, primero en las familias más antiguas llamadas Long, y quienes podían reclamar su nobleza, demostrando que eran los anteriores en aquel lugar al año 1000. Los Longis incluyen muchos nombres. La familia Long de Venecia antigua o nobleza veneciana eran un grupo de familias patricias que dominaban la política y la historia de la República de Venecia. Las más importantes incluyeron a los Contarini, Cornaro, Dandolo, Morosini, Giustinian, Loredan, Mocenigo, Morosini y Venier, Tiepolo y Falieri, entre otras. Estas familias desempeñaron un papel crucial en la vida política, económica y social de la ciudad durante siglos. Estas familias disponían del monopolio de los dux hasta 1382, un momento en el que se vieron obligados a admitir a otros recién llegados, a los advenedizos que se llamaban curtis, y también poder llegar al honor más alto de aquel estado. Después de este tiempo, las nuevas familias como Mocenigo, Foscari, Malipiero, Vendramín. Hay que decir que todos los miembros masculinos de este senado eran las 150 familias aproximadamente, nobles que tenían el derecho permanente a un asiento en el Gran Concilio y al Gran Consejo, incluso 2000 miembros alrededor del año 1500, y a partir de ahí empezó a disminuir lentamente. El denominado Consejo de los 10, establecidos en el año 1310, hay que decir que muy coincidentemente el Concilio de los 10 sale a la luz justo en la época en que los caballeros templarios son disueltos por el poder romano. Así la orden templaria fue abolida por el papado entre 1300 y 1314. De ahí que con el tiempo, con la mano negra veneciana sea llamada sobre Roma o familias como los Borgia y los Medici, Paravecini y otras, pues en ese tiempo era la única época que Venecia no luchaba implacable contra Roma. Los 10 fueron la coordinadora para operaciones de inteligencia política, tanto nacionales como extranjeras, reunidas en sesión secreta, en conjunto con el dux y sus 6 consejeros. Los 10, junto con los dux, tenían la facultad de emitir una factura de prescripción de capital en contra de cualquier persona dentro de la jurisdicción de Venecia y también en el extranjero. En Venecia, esa persona era en general estrangulada la misma noche y el cuerpo arrojado al canal. En cuanto a fenómenos particulares, se encuentra el hecho de que una élite de 10 o 15 familias, al margen de las 150 de aquella nobleza, gobernaban con mano de hierro. Varios cronistas venecianos hablan de la corrupción y de la compra de votos, especialmente el soborno hacia la decadente nobleza empobrecida que se denominaba Barnabotti. Hoy en día no sabemos si continúa siendo este Consejo de los 10 quien organiza todo el entramado de los jesuitas o otros grupos recurrentes en cualquier tipo de conspiración son los templarios. Una iglesia, la última construida en Venecia bajo el dominio de aquella República Serenísima de Venecia, el campo y la iglesia llevan el mismo nombre, la Magdalena. La iglesia fue terminada en 1790 y fue construida en los terrenos de la familia Balbo, la cual pertenecía a la Orden de los Templarios. En un bajorrelieve que ocupa la parte superior de la puerta principal, un ojo dentro de un triángulo,
y un círculo considerado símbolo iconográfico de la masonería en el interior, vemos otros signos masones a la escuadra y el compás, como por ejemplo en la lápida del arquitecto Tomás de Mansa, que inició la construcción de la planta circular, igual que el Panteón de Roma contiene 12 columnas, con un solo altar para recordar los apóstoles y el único Dios. No solo eso, sino también a los caballeros de la mesa redonda y a la búsqueda del Grial. El destino de Venecia de los templarios se entrelaza desde la época de las cruzadas, ya lo dijimos en el anterior video. Barcos cargados de peregrinos de Venecia a Tierra Santa y barcos cargados de los caballeros con todos los bienes necesarios para su campaña militar en Medio Oriente eran comunes en aquella época. La leyenda dice que los templarios llegaron a Venecia con un enorme tesoro. La historia de la familia Zen de Venecia se cruza con la de Henry Sinclair, señor de Rosslyn, que fue la familia iniciadora de la masonería en Escocia y que poco después se trasladó a toda Gran Bretaña. Los dos hermanos Zen llegaron a América antes que Colón. La joya de corona veneciana de esta nobleza negra fue la creación de los jesuitas. Hay que decir que por esa época se inició realmente por la lucha contra los protestantes. Hay que decir que los controladores más inmediatos de Lutero aún no han sido identificados. Esta agitación de Lutero en Wittenberg era simplemente un ejemplo más de las protestas contra el papado y contra la curia, que había sido crónica y endémica por décadas. La agitación de Lutero en Wittenberg se refiere al momento en que el monje agustino Martín Lutero, en 1517, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, marcando el inicio de la Reforma protestante. Hay que tener en cuenta que lo que le dio a Lutero y al resto de los reformadores protestantes peso real fue la publicidad y la difusión de sus ideas, y esto debe mucho a las editoriales venecianas. La prensa veneciana imprimió rápidamente más de 440.000 copias de los escritos tanto de Lutero como de Calvino, Melantón y Juan Valdés especialmente. El Papa León Díaz denunció públicamente a la Universidad Padua como la cuna de la inspiración de la enfermedad del luteranismo. Claramente el interés de Venecia fue bien servido por un simpático movimiento que enreda a Alemania, Francia y el resto de Europa de una serie de conflictos. La influencia veneciana tanto en la Reforma como en la Contrarreforma se puede ver más claramente, y la aparición de un notable Gasparo Contarini, no por el hecho de que él era un protestante de teología mucho antes que Lutero, le impidió fundar la Compañía de Jesús junto a las familias de esta nobleza, como los Farnese, los Borgia, los Gritti, los Pallavicini de Portugal y España, como Pedro Faber, Simão Rodríguez, Nicolás de Bobadilla, Francisco Javier, Diego Lainez y Alfonso Salmerón. Estos fueron los creadores de la Compañía de Jesús. Y curioso cómo este Contarini también animaba al mismo tiempo y protegía a Lutero. Contarini era el vástago de una de las familias más prestigiosas de las denominadas Long, y en Venecia los Contarini habían producido 7 duques, 7 presidentes, y Gasparo tenía la vista puesta en ser el octavo, antes de que fuera escogido para servir a Venecia como un miembro del Colegio de Cardenales. Oficialmente se dice que en 1521 Ignacio Loyola fue herido mientras luchaba contra los franceses en una de las guerras de Carlos V. Durante su convalecencia tuvo una crisis mística tan pregonada después, lo cual tomó la vida de un vagabundo. Tomó el camino de Venecia y oficialmente acampó en la plaza de San Marcos, y allí vivió de la mendicidad. Una noche, se dice, el oligarca veneciano Marco Antonio Trevisan estaba durmiendo en su palacio de oro y tuvo una visión. Un ángel vino a él preguntándole: ¿por qué estás tan profundamente dormido en tu cama caliente, mientras que en la plaza hay un hombre santo, un pobre peregrino que necesita su ayuda?
Trevisan se fue para la plaza a encontrar a Ignacio, que desde entonces se convirtió en su huésped. Y después de eso a Ignacio de Loyola se le dio una audiencia con el dux Andrea Gritti y que le ofreció pasaje a Chipre en un buque de guerra de la primera etapa de la peregrinación a Jerusalén. Ignacio Loyola continuó su viaje, pero pronto regresó a Venecia para desarrollar relaciones con otros miembros de la oligarquía, entre ellos el sobrino de Gasparo Contarini, llamado Pietro, que se convirtió en un receptor del tratamiento de lavado de cerebro que Ignacio de Loyola patentó como ejercicio espiritual. A continuación, Ignacio de Loyola se dirigió a Roma y se convirtió en el protegido de Gasparo Contarini, ya que éste había sido nombrado para el colegio cardenalicio con el Papa Pablo III de la familia Farnesi. El cardenal tomó los ejercicios espirituales y Ignacio Loyola su confesor personal y consejero espiritual. Allá por 1540, Contarini había intercedido personalmente con el Papa contra los enemigos de Ignacio de Loyola dentro de la jerarquía de la Iglesia, para asegurar así la fundación de la Compañía de Jesús como una nueva orden religiosa. En junio de 1139, Contarini viajó personalmente a la residencia de verano del Papa Antigori y prevaleció sobre el pontífice para que leyera en voz alta los estatutos de la nueva orden compuesta por Ignacio de Loyola, es decir, el famoso juramento jesuita. El Papa debió quedar impresionado y aprobó con su comentario Lic es aprobar con el dedo de Dios, y así se ha convertido en una característica de los jesuitas. Sin más por el momento, si les ha gustado el video pueden darle un like. Los que no se han suscrito al canal lo pueden hacer ahora. Igualmente pueden dejar sus comentarios para profundizar más sobre el tema y compartir el video en sus redes. Hasta pronto, amigos.